Está con nosotros Álvaro Padrón, mucho agradecemos su presencia hoy. ¿Cómo te va, Álvaro? Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, se acerca el Día de los Trabajadores, un día que tiene su significado también desde el punto de vista internacional. Bueno, significado y origen, ¿no? Y origen, es claro. algo que ocurrió muy lejos, en Chicago. Significó un hecho histórico, precisamente a partir de una huelga que se desarrolló en 1886. El 1 de mayo de 1886 inicia una huelga por algo que hoy nos parecería insólito, que es la reivindicación de las 8 horas. Se trabajaba entre 14 y 18 horas por día. Y yo notaba una cosa que me pareció impresionante. Los diarios de esa época, por esa huelga, decían que ese reclamo era indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas. Y esa huelga, que terminó de una manera muy violenta, llevó a un juicio a 8 de los militantes de esa huelga, 3 de los cuales fueron condenados a cadena perpetua y 5 a la horca, y fueron ahorcados. Miren el perfil de esos sindicalistas. 3 eran periodistas, uno era tipógrafo y el otro era carpintero. Uno de los periodistas, August Spies, hizo una frase que es muy famosa, dijo: la voz que van a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Y tuvo razón, ¿verdad? En 1889, 3 años después, en París, la Segunda Internacional decide utilizar ese día, el 1 de mayo de 1886, como la referencia, y a partir de allí, el 1 de mayo pasa a ser el Día Internacional del Trabajo, de los trabajadores, incluso el himno, claro, la internacional, o sea, todo está rodeado de ese concepto internacional que, bueno, por más que luego lo vivimos en su capítulo nacional, sin duda es un día que unifica en un sentido muy amplio a los trabajadores y trabajadoras del mundo. ¿Y el significado es el mismo en todas partes? No, tan es así que el país donde esto ocurrió no festeja el 1 de mayo, como el Día de los Trabajadores, lo hace en septiembre, a principios. El primer lunes de cada septiembre es en Estados Unidos el Día de los Trabajadores, lo cual es una gran contradicción, porque allí fue que se genera el hecho que reivindicamos cada año el 1 de mayo. Pero también tuvo que ver con negar esa historia e intentar precisamente que hubiera una referencia distinta a lo que era la reivindicación del Día de los Trabajadores. En casi todo el mundo sí es el 1 de mayo el Día del Trabajo. Incluso la Iglesia, Pío XII, en 1954, decide que la Iglesia también, a través de la idea de San José Obrero, reivindique ese día como el Día de los Trabajadores. O sea, es en un sentido muy amplio, aunque en cada país tiene una particularidad. Aquí en la región, Argentina y Uruguay lo festejamos de manera muy parecida. Más recientemente en Argentina, con una división sindical, hay distintos actos. En Chile, muy parecido a nosotros, y en Brasil hay una particularidad que algunas centrales, hay 3 grandes centrales sindicales, una utiliza una lógica muy de marketing, de festejo, e incluso llega a rifar 20 autos entre los que participan. Estamos hablando de 1 millón de trabajadores, claro, que participan del acto. Entonces tiene significados distintos, pero digamos hay una matriz común que festejar el Día del Trabajo. ¿Y cuál es la situación del movimiento sindical en América Latina, ya que hablabas de las centrales de trabajadores? Bueno, América Latina tiene un mapa muy desigual, ¿verdad? Es como que si uno lo mira, en el norte hay un sindicalismo fuerte, el sindicalismo de Estados Unidos, Canadá, incluso México. Es un sindicalismo con mucha historia y con mucha presencia económica, política, a veces relacionado con partidos. Claramente la Central Sindical Norteamericana, la FLCIO, que Mujica entrevistó en su última visita y lo va a volver a hacer ahora, es una central muy alineada al Partido Demócrata en Estados Unidos, incluso hace campaña en la campaña electoral a favor del Partido Demócrata. Lo mismo es en México, con una central sindical muy asociada al PRI, al partido normalmente oficialista. Luego en Centroamérica hay mucha debilidad y mucha dispersión. Hay países como Nicaragua donde hay 17 centrales sindicales, imaginen, 17 PICNT. En América Andina es menos disperso, pero también bastante débil, y finalmente en el Cono Sur es la región de América con el sindicalismo más fuerte, y en estos días, lo vamos a saber ahora seguramente mañana, en el 1 de mayo, el PICNT, el sindicalismo uruguayo, se transforma en el sindicalismo más grande en relación a la afiliación y la población, digamos, activa. Proporcionalmente, por supuesto no en tamaño, por claro, las características de Uruguay, pero sí en proporción a la población económicamente activa, el sindicalismo uruguayo es el más poderoso porque tiene ya más del 35% de afiliados. Pensemos solo que en el 2001 era el 18%. Esto explica en gran medida algunas de las cosas que vamos a escuchar mañana. Y se conectan los reclamos
que surgen desde las distintas centrales de trabajadores. ¿Hay algún punto de contacto en común? Bueno, poco si lo miramos en relación a este origen que hablábamos, ¿no? Cuando había una reivindicación sindical internacional que tenía mucha fuerza porque era tratar de conseguir lo de las 8 horas de trabajo, ¿no? Como tope. Ahora no hay una consigna similar que organice un discurso sindical internacional, pero hay una expresión sindical internacional a través de una central que se llama Confederación Sindical Internacional. Y yo diría que las expresiones de supranacionalidad sindical se están dando en escenarios donde la integración regional avanza. Por ejemplo, en Europa hay una Confederación Europea de Sindicatos que nuclea a todas las organizaciones sindicales de Europa, incluso negocian conjuntamente con la Organización Empresarial Europea. Algo parecido empezó a ocurrir en el Mercosur hace unos 10 años y tiene un escenario de ese estilo. Y yo diría que la novedad, y ya ahí bastante diferente de lo que ocurría en 1800, es la aparición de las multinacionales, que más que poner a un sindicalismo general enfrente, lo que hace es obligar a ramas de actividades sindicales a tener respuestas conjuntas. Por ejemplo, es muy típico verlo en el sector bancario, ya hay estructuras sindicales de trabajadores bancarios más allá de lo nacional, que negocian, por ejemplo, con multinacionales bancarias de manera conjunta. Lo mismo ocurre en el sector de comercio, sobre todo con los supermercados, y más recientemente con el sector industrial, y nos está pasando aquí en Uruguay también, que sectores industriales como papeleros y automotrices de Uruguay se organizan con organizaciones del mismo sector a nivel internacional para negociar con multinacionales, Volkswagen, Ford, en el caso de la industria papelera, y empiezan a haber respuestas sindicales comunes. Eso es lo que hoy vemos como una tendencia más de supranacionalidad sindical. ¿Qué vamos a escuchar en materia internacional mañana en el acto del PIT-CNT? Es una buena pregunta porque mañana todos estaremos muy atentos a temas nacionales, pero hay un componente fuerte del discurso del PIT-CNT siempre conectado con lo internacional. En primer lugar, la reivindicación de la integración regional, tema de Mercosur, UNASUR, ahí hay un mensaje que siempre el movimiento sindical coloca. Seguramente también aspectos que tengan que ver con la Organización Internacional del Trabajo. El sindicalismo uruguayo, sepámoslo, Uruguay es el primer país en aprobar en Uruguay el convenio de las 8 horas de la OIT. Y eso ha sido una práctica sindical tradicional de que la legislación en Uruguay también tenga que ver con los convenios internacionales de la OIT. Y finalmente, como siempre, seguramente solidaridad con Cuba y ahora, como más reciente se ha visto, con el caso de Venezuela. Hablando de Cuba, de alguna manera relacionando y ya saliendo para el final en otros temas, ¿qué pasa con la llegada de los presos de Guantánamo? Bueno, ayer fue un episodio importante, las aclaraciones de Almagro en el Parlamento. Creo que vamos camino a que este hecho, y además con la visita de Mujica a Estados Unidos, se termine de confirmar. Creo que ahora hay muchas más claridades de las que había al principio. Obviamente va a ser un tema que se va a tocar. Sí, probablemente no aparezca en la agenda oficial, claro, pero sin duda es un tema que está sobre la mesa, porque además Estados Unidos reconoce a Uruguay como un país amigo en esa dirección, y creo que se ha ido transformando en algo más natural. Ahora aparece una nueva imagen o necesidad de que Uruguay aparezca en términos solidarios a nivel internacional con el caso de Siria, en donde creo que hay más sintonía en primera instancia con la opinión pública, porque se trata de niños, en fin. Lo veíamos Almagro absolutamente emocionado, impactado por lo que vio. No puede ser de otra manera. Cuando uno mira lo que pasa en Siria y ve a niños en esas condiciones, claro, creo que no resiste un minuto de indiferencia, y creo que eso va mostrando también un capítulo que los uruguayos nos tenemos que acostumbrar, que del exterior no solo recibimos, digamos, aspectos vinculados a demandas nuestras, sino también tenemos que empezar a hacer nosotros, tomar iniciativas de solidaridad hacia otros que están peor que Uruguay, un país que además ahora en promedio no está mal como para darse el lujo de decir no, miramos al resto del mundo con indiferencia. Feliz día mañana, Albert. Igual para ustedes. Gracias, muy amable. Vamos ahora al pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros.